INGES, análisis y diseño sismo resistente. Análisis estructural, modelo de análisis. Bien, esta es la etapa la etapa 3 del análisis estructural, modelo de análisis, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho. En acá hemos seleccionado el factor de zona, hemos escogido Junín, hemos escogido provincia, Huancayo, hemos escogido distrito Huancayo, nos da una zona sísmica 3 y el Z. Acá también escogimos el perfil que debe cumplir estos requisitos de acuerdo a ese perfil, y esto ya lo estudiamos en un video, y nos da el tipo del suelo y el S. A partir de este S que se ha clasificado de acuerdo a uno de estos tres, ¿no? Que sea la velocidad, el N60, el SPT para suelos granulares o el SU para suelos cohesivos. A partir de este S me va a dar un TP, un TL. Acá tenemos que colocar la altura de la edificación en metros, la altura total, y escoger un coeficiente de acuerdo al 28.4 del periodo fundamental, ¿no? A partir de ahí me va a dar el periodo fundamental en Tx y en Ty y el factor de amplificación sísmica, Cx y Cy. También hemos escogido la categoría de la edificación, hemos escogido qué tipo de edificación le corresponde a ellos, y en acá hemos escogido si es sin aislamiento o con aislamiento para que nos vote un. También hemos escogido un sistema estructural en X y en Y. Hemos asumido que sean muros estructurales y hemos calculado un R, un coeficiente básico de reducción de las fuerzas sísmicas. Luego hemos tocado levemente esta parte de irregularidades, lo vamos a hacer, dijimos, cada uno con su video. Acá hemos tomado datos para evaluar las restricciones a la irregularidad. Por ejemplo, en dirección X es regular, en la dirección Y es irregular. Acá me da una restricción, me dice que no se permiten irregularidades extremas, y como solamente es irregular y el otro es irregular, no es irregular extremo, entonces la estructura es aceptable y puedes continuar. Luego de eso me calcula ahora sí el coeficiente de reducción de la fuerza sísmica, que es el RO básico multiplicado por la irregularidad en altura y multiplicado por irregularidad en planta, y ahí obtenemos el coeficiente de reducción de la fuerza sísmica R. Muy bien, también obtuvimos el CR de acuerdo a nuestra norma, y ahora nos toca realizar el modelo para poder realizar o colocar todo esto lo que hemos desarrollado, ¿no? Bien, lo primero que tengo que hacer entonces es ir al LETABS. Acá tengo LETABS, nos habíamos quedado en un modelo que se podría decir que es para cargas de gravedad, ¿no? Ahora vamos a leer la norma. En la norma nos va a indicar qué tenemos que hacer. A ver, en la norma, ya estamos acá en el capítulo 4. Acá me indica consideraciones generales para el análisis. Para estructuras regulares, el análisis puede hacerse considerando que el total de las fuerzas sísmicas actúa independientemente en dos direcciones ortogonales predominantes. Para estructuras irregulares, se supone que la acción sísmica ocurre en la dirección que resulte más desfavorable para el diseño. Muy bien, eso vamos a analizarlo más adelante, pero nosotros estamos haciendo en dos direcciones, tanto en X y tanto en Y. Vamos a desarrollarlo. Continuamos con nuestra norma y dice: las solicitaciones sísmicas verticales se consideran en el diseño de los elementos verticales, en elementos horizontales de gran luz, en elementos post o pretensados y en los voladizos o salientes de un edificio. Se considera que la fuerza sísmica vertical actúa en los elementos simultáneamente con la fuerza horizontal y en sentido más desfavorable para el análisis. Acá nos habla un poco de las solicitaciones sísmicas verticales y nos dicen que se considera en que en los diseños de los elementos verticales y también en elementos horizontales de gran luz, o sea, que tengan gran luz, ¿no? Y en elementos posopretensados y en los voladizos salientes, en los voladizos o salientes de un edificio. Para que tú puedas colocar estos sistemas verticales o estas solicitaciones sísmicas verticales,
La hoja de cálculo también te realiza. Si por ejemplo vas a realizar un análisis estático, acá tienes el análisis estático en dirección X, en dirección y en acá vas a tener una fuerza sísmica vertical. Si es que si es que vas a considerar estas fuerzas sísmicas verticales, que sería más que nada en salientes o en voladizos, según nuestra norma, lo que nos indica. O también, en que también puedes utilizar en elementos horizontales de gran luz y también en elementos verticales, si es que así se considerará, ¿no? Tienes lo mismo también para que tú puedas considerar un análisis de pseudoaceleraciones para direcciones verticales. Esta es para direcciones horizontales, para la dirección X y para la dirección y esta es para la dirección X y dirección Y, pero para direcciones verticales, y también tiene su fórmula, que lo vamos a ver más adelante. Pero acá podemos obtener estos valores para introducir al programa, ¿no? Muy bien. Modelos para el análisis. El modelo para el análisis considera una distribución espacial de masas y rigideces que sean adecuadas para representar los aspectos más significativos del comportamiento dinámico de la estructura. Muy bien. Entonces, acá en nuestro modelo hemos asignado elementos en los cuales cada uno tiene su masa y cada uno tiene su rigidez, y eso nos indica que vamos a evaluar cómo se va a comportar la estructura. Eso nos va a dar cómo se va a comportar la estructura y eso vamos a estudiar, ¿no? Ahora continuamos. Para propósitos de esta norma, las estructuras de concreto armado y albañilería pueden ser analizadas considerando las inercias de las secciones brutas, ignorando la fisuración y el refuerzo. Entonces, acá vamos a trabajar, la norma nos indica con inercias brutas. A manera de comentario, en otros reglamentos, nos indica que debemos trabajar con una fisuración. En nuestro caso, la norma nos indica con inercias brutas y también debemos ignorar el refuerzo. Entonces, estamos trabajando correctamente considerando las inercias brutas. Bien, ahora, para edificios en los que se pueda razonablemente suponer que los sistemas de piso funcionan como diafragmas rígidos, se puede usar un modelo con masas concentradas y 3 grados de libertad por diafragma, asociados a dos componentes ortogonales de traslación horizontal y una rotación. En tal caso, la deformación de los elementos se compatibiliza mediante la condición de diafragma rígido y la distribución en planta de las fuerzas horizontales se hace en función a las rigideces de los elementos. Vamos a ir poco a poco de qué se trata esto, pero voy a asignar ya los diafragmas. ¿Cómo se asignan los diafragmas? Yo voy a trabajar con diafragmas rígidos. Me voy acá a planta y me voy acá a techo 1. En techo 1, no en la base. En techo 1. En techo 1 voy a seleccionar todo y me voy acá a asignar ion y diafragma. Escojo esta o modifico también. Puedo modificar acá y agregar, pero está bien eso, ok y ok. Esta es la forma de diafragma rígido. Luego voy al segundo piso con esto, cambio con el techo 2, selecciono todo, me voy acá a asignar diafragma y ahora voy a asignar un D2, ¿no? Entonces acá selecciono, agrego nuevo diafragma D2 y que sea rígido, ok, ok y ok. Ahora me voy al techo 3, selecciono todo, me voy acá a asignar diafragma y agrego un nuevo diafragma rígido, ok, ok, aplico, ya está. Ahora hago clic acá, me voy al techo 4. Techo 4, selecciono todo, me voy acá a agregar un nuevo diafragma rígido, ok, ok, y aplico.
Está el techo 4, ahora el techo 5. Sigo subiendo con esto. Ahora el techo 5. Selecciono. Me voy acá a agregar, agrego un nuevo para el techo 5 que sea rígido. Ok, ok. Aplico. Está ahora el techo 6. Selecciono. Me voy acá a asignar ahora para el 6 que sea 6. Agrego un nuevo diafragma de 6, 6, ok. Clic acá afuera. Ahora me voy al 7. 7 selecciono todo. Y me voy acá a agregar, ¿no? Agregar el 7 rígido, ok, ok. Y aplico. Me voy al 8. El 8 también selecciono todo, tal como está. Me voy acá. Ahora asignar el diafragma 8. Rígido, ok. Y ok. Aplico. Ahí está. Y me voy al último techo. Selecciono. Y agregar un nuevo diafragma rígido, ok, ok. Y aplico. Y ok. Esta es la manera de cómo seleccionar los diafragmas. Muy bien, asignado todos los diafragmas para todos los pisos. Ahora vamos a explicar de acuerdo a la norma de qué se trata estos diafragmas rígidos. Como puedes observar, en cada piso está un diafragma y su representación en cada planta sería de esta forma. Voy a ayudarme acá con el techo 1 y fíjese que está agarrando esta que esté en 3D para ayudarnos. Esta que esté en 3D y esta que esté en techo 1. Y vamos a explicar poco a poco de acuerdo a la norma de qué se trata un diafragma rígido. Lo primero nos dice para edificios en los que se pueda razonablemente suponer que los sistemas de piso funcionan como diafragmas rígidos. Entonces primero nos indica qué debemos suponer, pero debemos suponer razonablemente si van a funcionar como diafragmas rígidos. Entonces, razonablemente eso te va a dar un poquito cada vez que tú modelas o cada vez de la experiencia. Pero en general y en forma así rápida te podría decir que cuando un diafragma es horizontal, o sea, es horizontal se podría decir, no tiene discontinuidades abruptas, va a funcionar perfectamente como un diafragma rígido y tenemos que asignar estos diafragmas rígidos, ¿no? Muy bien. Una pregunta sería acá, por ejemplo, ¿el techo a dos aguas será un diafragma rígido? Y esa es una pregunta que también muy interesante que después, más adelante, si es que alguien pregunta, podemos responder, ¿no? Por el momento vamos a asumir razonablemente que funciona como un diafragma rígido. ¿Qué ventajas me da este diafragma rígido según la norma? Me dice, se pueden usar un modelo con masas concentradas, se puede usar un modelo con masas concentradas. Entonces lo que hace este diafragma rígido, ¿qué hace? Es un modelo con masas concentradas. Muy bien. Y 3 grados de libertad por diafragma. 3 grados de libertad. Pero esos grados, ¿en dónde están ubicados? O para dónde tienen esos grados de libertad. Vamos a ayudarnos acá en, en 3D. Asociados a dos componentes ortogonales de traslación horizontal y una rotación. Entonces, tres componentes. Cada diafragma va a poder trasladarse en la dirección X, en la dirección y va a poder tener una rotación correspondiente a la dirección Z. Eso es lo que nos está indicando este
este argumento de acuerdo al diafragma rígido y una rotación. En tal caso, las deformaciones de los elementos se compatibilizan mediante la condición de diafragma rígido y la distribución en planta de las fuerzas horizontales se hace en función a las rigideces de los elementos resistentes. Cuando nosotros vamos a colocar estas fuerzas sísmicas que son horizontales, que van a trabajar generalmente horizontales, es como si empujaría el edificio y estos diafragmas rígidos mediante esas fuerzas van a poder trasladarse en X, van a poder trasladarse en Y van a poder rotar en Z. Además, va a poder tener también que distribuir, va a llegar una fuerza y esa va a distribuir de acuerdo a las masas y a las rigideces de cada uno de los elementos estructurales que van a conformar ese diafragma rígido. Eso es lo que nos está indicando acá. Acá nos dice que en tal caso las deformaciones de los elementos se compatibilizan mediante la condición de diafragma rígido y la distribución en planta de las fuerzas horizontales se hace en función a las rigideces de los elementos resistentes. Muy bien, es por ello que se aplica diafragmas rígidos. Bien, continuamos entonces, ya apliqué los diafragmas rígidos. Continuamos, ¿qué más dice? Se verifica que los diafragmas rígidos tengan la rigidez y la resistencia suficiente para asegurar la distribución antes mencionada. En caso contrario, se toma en cuenta su flexibilidad para la distribución de las fuerzas sísmicas. En acá hemos asignado, si nos damos cuenta, en acá podemos ver esos diafragmas y voy a modificar si quieres acá. En acá hemos colocado rígidos, entonces estamos cumpliendo ya con este apartado de la norma. Si colocaríamos semirrígidos o otros, tendríamos que estudiar esta parte que dice: si los diafragmas no tenían la rigidez y la resistencia suficiente para asegurar la distribución antes mencionada, en caso contrario se toma en cuenta su flexibilidad. O sea, vamos a tener su flexibilidad para la distribución de las fuerzas sísmicas. Esto, como su nombre mismo dice, es rígido. Si no fuera rígido, sería flexible, entonces va a trabajar no solo en X, no solo se va a trasladar en X y en Y, se puede trasladar en Z, incluso puede rotar en X y puede rotar en Y. Eso es lo que nos está indicando, pero estamos simplificando con diafragmas rígidos porque la norma nos permite. En diafragmas rígidos, una vez más, como es rígido, solamente va a trasladarse en X, va a trasladarse en Y y va a tener una rotación en Z. Muy bien, continuamos. Además nos dice: el modelo estructural incluye la tabiquería que no esté debidamente aislada. En la asignación de cargas, si se van a ese apartado, a ese video que hicimos, hemos asignado las cargas tanto por metro cuadrado y tanto por metro lineal. Y en metro lineal hemos considerado la tabiquería. Y no está modelado la tabiquería propiamente, sino solamente está asignado como carga. Hemos asignado esa tabiquería acá al modelo como cargas. Si hubiera una tabiquería que estaría, como se dice, interrumpiendo o estaría aportando rigidez a la tabiquería, va a tener que ser modelada para desarrollar su modelo, bueno, valga la redundancia, de todo o cómo influye en todo el edificio. Pero no es nuestro caso. Las cargas lo hemos asignado a cada uno de los elementos. La tabiquería lo hemos asignado como cargas. Así también, si existiera voladizos, también puedes asignarlo como cargas. Ahora, acá hay una pregunta en este modelo. Algunos, incluso en algunas normas, en nuestra norma no indica, pero por ejemplo, la escalera, otros no modelan, solamente puedes asignar como cargas. Y eso ya te da un poco de experiencia, si vas a modelar o no vas a modelar. En nuestro caso hemos modelado, vamos a ver qué influye en las rigideces, o cómo influyen las rigideces, o si no afecta las rigideces, o cómo influye en el edificio, ¿no?
Entonces, esos son apartados o consideraciones que nosotros podemos tomar o no en cuenta, ¿no? Muy bien, en este caso vamos a continuar. Nos dice, para los pisos que no constituyan diafragmas rígidos, los elementos resistentes son diseñados por las fuerzas horizontales que directamente les corresponden. Muy bien, este diafragma rígido lo que hace es distribuir, como dijimos, esas fuerzas sísmicas de acuerdo a sus rigideces, ¿no? Pero si es que no hubiera este diafragma, acá en el apartado nos dice que los elementos resistentes son diseñados para las fuerzas sísmicas horizontales que directamente les corresponden, ¿no? En los edificios cuyos elementos estructurales predominantemente sean muros, se considera un modelo que tome en cuenta la interacción entre muros en direcciones perpendiculares, muros H, muros en T y muros en L. Bien, no es nuestro caso, pero ya explicamos. Ahora vamos a hacer unas consideraciones o unas restricciones también para la base. Me voy acá a plano, me voy acá a la base. Ok. Muy bien. En la base no hemos aplicado diafragma, acá va a haber otra restricción. Pero para ello vamos a explicar un poquito acá de los diafragmas. Dijimos que los diafragmas van a poder trasladarse en X, van a poder trasladarse en Y y van a rotar en Z. La base no va a poder ni trasladarse en X, ni en Y, ni en Z, ni rotar en X, ni rotar en Y, ni trasladarse en Z. ¿Por qué? Porque justamente acá va a llegar la fundación y eso va a estar como su nombre, vamos a utilizar, va a estar empotrado en la tierra. Y si hay un movimiento sísmico, vamos a asumir, o se asume, así vamos a decirlo, a menos que haya otras investigaciones o sea más profunda el estudio, se asume que esta cimentación se va a mover con la tierra, o sea, se va a mover junto con la tierra, a menos que haya grandes movimientos de tierra y eso ya sería otro estudio, pero vamos a asumir eso. Entonces la base, estos puntos de la base que estoy ubicado acá, no va a poder trasladarse en X, no va a poder trasladarse en Y, no va a tener una rotación en Z, no va a tener una rotación en X, no va a tener una rotación en Y, y eso es lo que vamos a asumir para este modelo. Entonces vamos a asignar, estoy seleccionando toda la base y me voy acá a asignar restricción y voy a hacer que sea empotrado. Aplico y ok. Entonces ya tendría mi modelo para ahora sí colocar las fuerzas sísmicas y ver cómo se está comportamiento y a partir de ahí realizar un análisis y diseño sismo resistente. Bien, voy a dejarlo hasta ahí. Gracias.